En Romanos 6, 4 y 5 dice así: por tanto, hemos sido sepultados con Él, refiriéndonos a Jesús, por medio del bautismo para muerte, la ordenanza del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, escuchen muy bien, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en nueva vida, dice la versión 60. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Qué importante es en el bautismo recalcar que cuando nosotros bajamos al agua nos identificamos con la muerte, pero cuando salimos del agua, lo más importante, nos identificamos con el poder de la resurrección en Cristo. Y tenemos que ser súper intencionales con aquellos nuevos creyentes, y nosotros que tenemos más tiempo, volver a repasar el poder de la resurrección en nosotros. Avanzo, Romanos 4, 22 al 24. El contexto habla de Abraham, el padre de la fe. ¿Se acuerdan que Abraham fue justificado por la fe? ¿Qué es ser justificado? Es ser aprobado por Dios. La ley es buena y fue dada para que quien la cumpla es aprobado por Dios. Todos sabemos que la ley, nadie pudo cumplir la ley sino solo Jesús. Y nadie puede cumplir la ley. Entonces, si la ley es tan dura, porque parte de la ley es, tú puedes cumplir de 1000 requerimientos 999, y con uno que no cumpla, los otros 999 fallan, no cuentan. Es muy dura la ley. Por eso nadie podemos ser justificados por las obras. Justificados es aprobados por Dios a través de nuestras obras, a través de la ley. Entonces Abraham fue justificado, o sea, aprobado por Dios a través de creer. Ahí es donde entra la salvación por la gracia, que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Entonces, aprobados por Dios a través de la fe, tenemos unión con Dios, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las palabras en el mundo evangélico que no se entiende: justificación. Solamente piensen esto: es ser aprobados por Dios. Y no somos aprobados por nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas, por nuestros recursos, por nuestros comportamientos. Somos aprobados, justificados por Dios a través de la fe en Jesús. En este contexto leemos Romanos 4, 22. Por lo cual también su fe, hablando de Abraham, fue contada por justicia, o sea, para ser aprobado por Dios. Y no solo por él, por Abraham, no solo por él fue escrito que le fue contada, no solo por Abraham, sino también por nosotros, a quienes será contada nuestra fe para salvación, para aprobación por Dios. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo, sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen, aquí viene, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces noten muy bien que al menos en este versículo, el apóstol Pablo aquí en Romanos está diciendo la fe, pero no habla de la muerte, habla de la resurrección. No está diciendo como los que creen en la muerte de Cristo. No está diciendo aquí. Aquí quiere que el apóstol Pablo también tengamos entendimiento que nuestra fe no solamente en lo que hizo la cruz a nuestro favor, sino la resurrección, lo que nos da la resurrección, lo que nos provee la resurrección. Espero explicarme con la ayuda del Espíritu Santo. Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, fue entregado y resucitado para nuestra justificación.
fue resucitado para entonces ser aprobados nosotros por Dios. Nuestra fe, escuchen bien lo que voy a decir, es incompleta si nuestra atención se ha centrado solamente en la cruz y no apreciamos también lo que la resurrección nos da. Mucho cuidado en que usted pudiera interpretar en esta mañana que estoy minimizando la cruz. No estoy minimizando la cruz, estoy exaltando la resurrección. No hay resurrección si no hay cruz, no hay resurrección. Pero puede haber cruz, hubiera habido muerte sin resurrección. ¿Y qué caso tuviera que nosotros estuviéramos adorando a alguien que hizo una gran obra y que murió y que ahí se quedó? Lo mismo hacen otras religiones. Adoran a gente que fue impactante en su forma de vivir, murieron y adoran la memoria. Nosotros celebramos la resurrección. Eso es otro rollo. El evangelio que predicamos no es cualquier cosa. La resurrección de Jesús no debe solamente ser creída como una realidad gloriosa y divina. También es necesario entender que tenemos una herencia de beneficios quienes hemos depositado nuestra fe en esa resurrección. La resurrección de Jesús, escúchame por favor en cada sede, amados, amadas, la resurrección de Jesús debe ser predicada y comprendida por cada discípulo con la misma intensidad que la cruz. Exaltamos la cruz, claro que sí, es correcto, pero la resurrección de Cristo tiene que ser comprendida y predicada con la misma intensidad de la cruz. La cruz, escuchen muy bien, iglesia, la cruz resolvió nuestro pasado, reconciliándonos con Dios. Pero la resurrección nos da el poder para vivir una nueva vida, la vida victoriosa. Si tú solamente te quedas estacionado en tu conocimiento bíblico, teológico, y pones un enfoque exclusivo en la cruz, sin resaltar en tu espíritu y en tu ser el poder y la doctrina de la resurrección, vas a ser alguien que eres salvo, pero siguiendo una vida sin poder. Salvo, pero vas a seguir fumando. Vas a seguir siendo un gritón y enojón en tu casa. Vas a seguir practicando las cosas que se supone que ya no debiéramos practicar al ser nacidos de nuevo y ser cristianos. ¿Por qué hay tanta gente que honestamente cree en lo que Cristo hizo en sus vidas, pero no cambia? ¿Por qué hay cristianos que se drogan? ¿Por qué hay cristianos que no pueden dejar el cigarro? ¿Por qué hay cristianos que no pueden dejar el alcohol? ¿Por qué hay cristianos que no pueden entender que no pueden tener otra mujer u otro hombre? ¿Por qué hay cristianos que aunque respetan no tener o no están en adulterio, no pueden controlar las concupiscencias en la cama, obligando a sus esposos o esposas a hacer lo indebido? ¿Por qué? ¿Por qué existen esas cosas entre los cristianos? ¿Por qué vemos muchachitos o muchachitas en la iglesia que aman al Señor, que están bien prendidos, pero de repente ves que pierden la cabeza y hacen tonterías? ¿Por qué hay tantos chicos y chicas que aman a Cristo, que son salvos, pero no tienen el poder de aguantarse, no meterse a la cama antes del matrimonio? Hasta el matrimonio quise decir, se meten antes. ¿Por qué? Porque fornican nuestros jóvenes, porque hay adulterios en la iglesia, porque a veces nuestros niños van creciendo, los que crecen y son pero impresionantes, vienen a la iglesia y todo eso, pero son
torpes, no entienden del evangelio, no entienden más. Y ahí estamos atrás. Señor, te pido. ¿Sabes qué necesitan? La revelación de la resurrección de Cristo en ellos. Eso es lo que necesitan. Ya saben que son salvos, no entienden que tienen poder para una nueva vida. Y ahí es donde, amados hermanos, el poder de la resurrección es formidable, es excelente. Por eso la cruz resolvió nuestro pasado, nos reconcilió con Dios, nos abrió un camino al Padre. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y al creer en la cruz de Cristo somos justificados, aprobados por Dios, no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz, en nuestro lugar. Y entramos en paz con Dios, y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero seguimos viviendo aquí en la tierra. Tú puedes toda tu vida ser salvo, y tus hijos o tus hijas, nuestros hijos, pueden ser salvos, pero ser unos peleles y unos alejados de la forma de vivir que Cristo espera que vivamos. Escucha bien, y muchas veces hacemos los padres nuestra parte, pero muchas veces no depende de que lo enseñemos, depende que tengan una revelación del poder de la resurrección en ellos. Ora muy fuerte que tus hijos tengan una revelación del poder de la cruz y de la resurrección. No solo de la cruz, porque muchos de tu hijo ya está salvo. ¿Ha creído en Jesús tu hijo, tu hija? Está agradecido por la cruz, entiende justificación, pero no entiende el poder de la resurrección. ¿Por qué nuestros hijos tienen una atracción, muchos de ellos, hacia el mundo impresionante? No importa la atracción que pudieran tener, importa cuando se dejan seducir y nosotros se lo dejamos. ¿Por qué a nuestros hijos y a hijas muchas veces no les importa? Y aún los adultos nos atraen más las amistades que no son del reino de Dios que aquí, porque no hay una revelación del poder de la resurrección. ¿Me estoy explicando? ¿Están conmigo, familia? Vamos a comprobarlo bíblicamente. Colosenses 3, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Antes de leerlo, han escuchado: busquen las cosas de arriba y no las de abajo. ¿Han escuchado ese versículo? ¿Se lo has predicado a tus hijos? Hey, no sea pagano, busque las cosas de arriba y no las de abajo. O tú en tu oración de repente: oh Señor, perdóname porque busco mucho las cosas de abajo y debo de buscar las de arriba. ¿Dónde estás tú? Tengo que buscar lo eterno. ¿Alguna vez ha orado así usted? ¿O alguna vez le ha echado en cara algo a alguien? Sí. Pero se nos olvida dónde está la clave. Dice Colosenses 3:1: puesto que ustedes fueron, ¿qué? Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte. Busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo, es decir, en resurrección, está guardada en Dios. Nuestra vida está guardada en Dios, escondida en Cristo. Y a veces decimos versículos aislados: yo sé que mi vida está escondida en Cristo, o sea, guardada en Dios, como dice esta versión. Mi vida está escondida. Hasta hay cantos: escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Dios. Sí, es verdad. Está escondida en la resurrección de Cristo, en el poder de la resurrección. Y vamos viendo aquí, dice: ustedes que resucitaron con Cristo, busquen las cosas del cielo, concéntrense en las cosas celestiales. Nadie puede, escuchen bien, la santificación de nuestros afectos en la tierra
es directamente proporcional a la revelación de la resurrección. Yo no me voy a poder concentrar en las cosas celestiales, en los intereses de Dios, en trabajar para Dios, en servir a Dios, en buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no puedo hacer eso si solamente tengo mi enfoque en la cruz y se me olvidó la resurrección. Una de las debilidades que hemos compartido los pastores en Latinoamérica, sobre todo, no me atrevo a decirlo en Estados Unidos, aunque no me meto, en Latinoamérica, es que ponemos un énfasis correcto en la cruz, pero se nos olvida predicar la resurrección y el poder que nos da la resurrección. Norma, ¿quieres venir? Voy a poner un ejemplo contigo. Perdón que te agarre de sorpresa en mi vida, pero qué mejor de hacerlo contigo. Este ejemplo. Ven, amada. No necesitas el micrófono. Si necesitas hablar, te acercas y hablas aquí. Guarda tu cubrebocas, mi vida. ¿Te pongo nerviosa? Ponte nerviosa. Dame tu anillo que te di cuando nos casamos. Imagínate, me acuerdo cuando nos casamos y que yo te dijera, Norma, que yo te hubiera dicho esto: Norma, con este anillo te tomo por esposa, te voy a amar esta noche de bodas, te voy a amar intensamente hoy en la noche, apasionadamente. Te prometo que voy a estar contigo esta noche. No te puedo garantizar qué va a pasar mañana. No sé si voy a estar mañana contigo, menos pasado mañana, pero te quiero decir que te amo y te quiero tomar como mi esposa. ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptarías con eso? No, concéntrate, amor. Yo sé que te pongo nervioso. ¿Me aceptarías que solo una noche estuviera contigo y que te prometa que no voy a estar más? Entonces me dirías, ese anillo, métetelo en la boca y cómetelo. ¿Cuál fue la garantía? Pero si yo te dije, y lo hago, yo te dije, te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Esta noche, mañana, pasado mañana, no sé qué día me voy a morir, pero hasta ese día que yo me muera, prometo serte leal, fiel solo a ti, solo a tu corazón, solo a tus ojos, solo a tu cuerpo, solo a tu alma, solo. Te amo con todo mi corazón. Claro que aceptarías, como aceptaste. La pongo nerviosa. No le gusta el público a Norma. Pero pues no puedo agarrar a nadie más para este ejemplo. Hermanas, hermanos, ¿ustedes aceptarían que alguien les dijera, te garantizo esta noche, pero mañana no? ¿Te casas conmigo? Te garantizo que voy a estar contigo toda la luna de miel, y regresando, no sé si me voy a quedar contigo, depende de cómo nos vaya en la luna de miel. ¿Tú aceptarías? No. Entonces escuchen muy bien, vivir solamente enfocados en el poder de la cruz, sin el poder que nos da la resurrección, es lo mismo. Porque solamente tú aceptas la cruz nos introduce a la bóveda de las victorias que nos provee la resurrección. La cruz es la puerta a una vida victoriosa. ¿Por qué pecamos? Pecamos, nos volvemos a arrepentir y Señor, perdóname, y genuinamente nos arrepentimos y Dios nos perdona. El Señor quiere que descubramos,
El poder de la resurrección. El poder de la resurrección de Cristo nos permite tener entendimiento de lo eterno, disfrutar de un enfoque correcto en la vida y acceder a las verdades espirituales del reino de Dios. El sacrificio de la cruz, escuchen muy bien, es glorioso en sí mismo. Oye bien lo que voy a decir. El sacrificio de la cruz es glorioso en sí mismo. Escúchenme bien en las sedes. Pero no está desligado de ser igualmente la puerta, como lo dije, a las bóvedas de las riquezas que tenemos por la resurrección. Avanzamos y termino con Colosenses, versículo 5. Ya vimos que dice: puesto que han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, concéntrense en las cosas celestiales. Quien no entiende el poder de la resurrección viviendo no en él, no puede poner su mirada en lo correcto. Versículo 5. Así que saquen todo el mal de su vida: pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto, ignorante, esclavo, libre. Cristo está en usted y Él es lo único que importa. Pero escuchen bien, vean cómo conecta que dejemos de ser unos carnales, unos paganos, unos despistados de la vida del reino, unos fríos, unos apáticos. Toda esa vida, todo lo conecta. Lo podemos lograr porque operamos en el poder de la resurrección, no solamente en el poder de la cruz. La cruz nos reconcilia con Dios, nos hace estar en paz, arregla nuestro pasado. La tarea de la cruz es arreglar nuestro pasado delincuencial con Dios. Ahí queda, entre comillas, ahí queda, porque eso es todo. Pero luego aquí en la vida, la nueva vida victoriosa, no es por el poder de la cruz, es por el poder de la resurrección. Así es que cuando me salen: no, pastor, no puedo dejar de fumar. Eres un sinvergüenza. Agarraste la cruz, pero ignoras el poder de la resurrección. No puedo dejar de hacer tranzas, pastor. Agarraste la cruz, pero ignoras el poder de la resurrección. ¿Por qué hay tantos cristianos carnales débiles? Miren, yo conozco un montón de hombres y de mujeres que pastoreamos aquí. Yo creo que han entendido el poder de la cruz para justificación, pero no entienden ni una pizca del poder de la resurrección, que nos da el poder para una nueva vida, desconectarnos del pasado y vivir una vida gloriosa de poder y autoridad. ¿Y de dónde viene todo esto? De la resurrección. Hay un montón de gente que y pueden orar en lenguas, pueden venir a la iglesia, pero pasan los años y les dominan sus pasiones o sus sentimentalismos. No tienen estructura y les llegan las pruebas más duras y huyen, porque no viven en el poder de la resurrección, solo viven en la gratitud de la cruz. ¿Me estoy explicando la diferencia? Espero. Le decía a Norma en la mañana: Norma, me siento como si fuera la primera vez que voy a predicar en mi vida, nervioso. Porque quien entiende el poder de la resurrección entiende la verdad y el poder de la nueva oportunidad que da el Evangelio.
Tú puedes predicarle a muchos: la cruz te da una nueva oportunidad. No, la cruz te perdona. Y la nueva oportunidad te da el poder de resurrección. ¿Me estoy explicando? Amo los cantos que eligieron, muchachos, porque son cantos que resaltan el poder de la resurrección. La resurrección nos da acceso a la verdadera forma de vivir, la vida que Dios preparó para nosotros, la del Edén antes de la caída, una vida de comunión perfecta que nos hace participar en la restauración de la creación al diseño que Dios planeó. Quiero terminar con Mateo 28, 7 en adelante, cuando las mujeres se encuentran con Jesús. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. El ángel está diciendo: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro. Jesús resucitado, diciendo: salve. Y ellas, escuchen bien la reacción de estas mujeres a su encuentro con el Jesús resucitado. Acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué versículo? Abrazaron sus pies y le adoraron a Cristo resucitado. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Al primer contacto de estas mujeres con Jesús resucitado, se acercaron, abrazaron sus pies, le adoraron. Sabían que el único que había vencido sobre la muerte estaba delante de ellas. No debe de ser diferente nosotros. ¿Por qué nos cuesta trabajo adorar? Porque no hemos tenido la revelación de Jesús resucitado. Hace rato los observaba, no los juzgo, me agüitan. ¿Qué cantos saben? El primero yo estaba loco, dije: vaya arreglo que le hicieron y vaya intensidad con lo que cantaron. Vamos a celebrar. Y muchos: yo celebro por dentro, pastor. No, no puedes aplaudir, no puedes expresarte, porque no entiendes a Jesús resucitado. Porque solamente te encontraste con el Jesús que te dio salvación, pero no convives con el Jesús resucitado. Porque el que convive con Jesús resucitado se acerca, lo adora, lo proclama, lo obedece, se tira a sus pies. O sea, muchos no entienden la extravagancia de muchos en su vida. Ay, está muy fanático. No está fanático, el poder de resurrección está obrando en él, en ella. Ay, se hizo muy santurrón, es muy exageradito. Eso es muy, no, se está consagrando. No soporta el mundo, porque el poder de la resurrección le hace tener una desconexión. Hay desconexiones religiosas y hay desconexiones santas del mundo. Hay cosas que me desconecto por legalismo, pero hay cosas que no lo puedo hacer porque el poder de la resurrección está en mí. Ponemos las cosas en la mira, las cosas de arriba y no las de abajo, hasta que Cristo resucitado, hasta que tenemos convivencia con Jesús resucitado. No se te olvide que el Jesús al que oras, el que intercede por ti, por mí, que el Jesús que nos predicaron es el Jesús resucitado. No es solo el que se quedó en la cruz ahí, ay, pobrecito. Termino diciéndoles esto. Hay otras cosas que decir, pero no las diré por tiempo, y es suficiente. La mayor adoración que tú puedes dar no es la gratitud de la obra de la cruz. Eso es parte de nuestra adoración. Exaltamos la obediencia suprema, la obediencia gloriosa de Cristo en la cruz.
No lo estoy rebajando. Estoy diciendo que la cruz quiere que descubramos la resurrección. Nadie puede ser santo sin el poder de la resurrección. La cruz arregla mi pasado con Dios. La resurrección me da poder para hoy, para mañana, para pasado mañana. Entonces, esa es la garantía que tenemos. Esa es la garantía que tenemos. Esa es la garantía. Ya que la vida, hermanos, es tan difícil y carente de certezas, sería absurdo y vano desear ser parte del reino de Cristo si no fuera inconmovible y si Jesús no fuera un rey eterno. Pero es Jesús resucitado en el que tenemos garantías.